Tal vez algunos de ustedes se han preguntado o han pensado, ¿por qué somos tan llorones, Ministerio New? Ayer platicaba con una hermana que está muy enferma, pero algo que veo en ella es que está firme en lo que cree. Ella sabe que su vida pende de un hilo, por decirlo, como decimos normalmente. Su vida pende de un hilo. Pero ese hilo, Dios lo sustenta. Solo Dios puede dar la vida y quitarla. Dice la Escritura, Él hace vivir, ¿y qué? Y Él hace morir. Él hiere y Él sana. Él levanta y Él derriba. Amén. Esta hermana está firme en lo que creyó. Y sabe que cualquier cosa que suceda, para bien o para mal, aunque habríamos que aclarar un poco qué es bien o mal, su vida está en sus manos. ¿Y por qué digo bien o mal? Porque hay cosas que a nosotros nos parecen buenas, pero para Dios no lo son. Y hay cosas que a nosotros nos parecen malas, pero para Dios no lo son. Porque en verdad no conocemos los propósitos de Dios. Por eso está escrito que mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Mis caminos son más altos que sus caminos. Y platicando con la hermana, le dije, ahora entiendes lo difícil que ha sido para mí, yo hablando de mí, de mi vida, el que Dios me haya humillado como lo hizo, que Él haya tratado conmigo de tal manera que ese corazón duro, de piedra, de metal, ya ni siquiera era de piedra, era de metal, que solo sabía sentir odio, rencor, resentimiento, que solo pensaba en hacer mal. De pronto Dios, dice la Escritura, Dios quita ese corazón duro y pone un corazón de carne. Pero yendo más allá, conforme a la perspectiva espiritual que Dios pone en sus hijos, no solo quita ahora el corazón de carne, porque dice la Escritura que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero Dios quita el corazón de carne y pone su corazón. Una forma de orar, una forma de adorar a Dios es decirle, Señor, como dijo el canto, cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Muchos oramos o oran y dicen, Señor, haz mi corazón conforme al tuyo. Pero tenemos que ver más allá todavía. Y pedirle a Dios, Señor, quítame mi corazón. Quita mi corazón, Señor, y pon tu corazón en mí. Y una de las señales, y se los digo honestamente, con sinceridad y con franqueza, y no me avergüenza decirlo, una de las cosas que Dios hace
cuando quita ese corazón de piedra duro y pone su corazón, es que nos volvemos muy sensibles a su voz. Nos volvemos muy sensibles a su palabra. Amén. Amén. La palabra, como dice el Salmo 19, que es el que cantamos al principio, dice que la ley de Jehová es perfecta. La ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. La ley del Señor es perfecta, convierte tu alma. Ayer veía el testimonio de una cárcel en donde los hermanos que están trabajando allí han estado metidos en la presencia de Dios. Y casi todos los reos de esa cárcel, gente que ya nadie quiere, desechados de la sociedad, asesinos, violadores, delincuentes de todo tipo, ahora están alabando a Dios. Porque solamente Dios es capaz de cambiar y regenerar el corazón humano. Hoy día los gobiernos pretenden encontrar soluciones a los problemas de la sociedad. Cuando sabemos que la única solución se llama Jesús. Pueden inventarse 1001 terapias. El hombre puede ir y venir, subir, bajar, entrar, salir, quitar, poner, tornar, formar. Jamás se encontrará la solución en nuestra sociedad. Lo único que necesita es lo que realmente vale y es efectivo, y es ser limpiados con la sangre de Cristo. Amén. Hoy hablaremos acerca de algo muy importante. Poniendo, por decirlo de alguna forma, a un lado, de momento, el hablar de sus nombres. Es importante señalarle un tema que es de suma importancia. Hoy día es tan importante que se habla poco de esto. Y lo poco que se habla, aquellos que han levantado su voz para hablar de esto, son criticados, juzgados, condenados, señalados por ser gente religiosa, fanática, exagerada. Hoy día, que como lo mencioné en alguna ocasión, ¿cuántos y tantos han convertido el evangelio en un circo? ¿Cuántos y tantos hoy día han corrompido el altar de Dios, corrompiendo los lugares santos de Dios, mezclando lo santo con lo profano, mezclando lo sucio, lo inmundo, con lo que es de Dios? Y no se han puesto a pensar, o si lo han pensado, no les interesa, que mezclar lo santo con lo profano es abominación a Dios. Hoy día las congregaciones, más que ser
lugares de reposo para Dios, más que ser lugares santos en donde la presencia de Dios se manifieste en todo su esplendor. El hombre ha convertido en verdaderas bacanales. Por si no lo sabes, ¿qué es una bacanal? Los antiguos romanos, los antiguos griegos hacían fiestas a sus dioses, en donde practicaban toda serie de perversiones, donde practicaban toda clase de porquerías, incesto, homosexualidad, sodomía, zoofilia. Para quienes no saben qué es la zoofilia, es sexo con animales. No puedo extenderme de momento en este tema, porque lo que empezaremos a tratar hoy abarcará todo eso. Estaba escuchando las noticias que en algunos países ya están legalizando la zoofilia. Los gobiernos están legalizándola. A través de sus leyes están legalizando que se pueda tener sexo con animales. Hoy podemos ver, y es muy común ver en las noticias, personas que se casan con sus animales. Y muchos gobiernos lo permiten. Hoy día muchos han corrompido el altar de Dios con inmundicias, con porquería, con suciedad. Es muy común ver hoy en día sodomitas ministrando, sodomitas dirigiendo alabanza, pastores sodomitas. Había casamientos entre Ya hay, sodomitas, pastores, seguro. Sí, ya hay congregaciones, iglesias, en donde se casan entre disque hermanos, pastores casándose con pastores, hombres con hombres. Yo no les llamo pastores. Y mujeres con mujeres. Bueno, así se autodenominan. Y todo porque se ha perdido de vista la verdadera esencia de quién es Dios y cómo es Él. ¿Alguien puede pasarme una servilletita, por favor? Tal vez esta introducción digan, bueno, ¿de qué se trata, hermano? Ya díganos. Gracias. Es un tema que, como les he dicho desde hace muchos años, temas que se vienen enseñando y que conforme pasa el tiempo han sido acallados. Es importante que sepas a qué Dios le estás sirviendo, a cuál Dios estás adorando, cómo es ese Dios al que tú invocas. Para ello, abre tu Biblia en el libro de Isaías, capítulo 57, verso 15, que dice así: y ten preparado tu papel y tu lápiz, porque esto que hoy escucharás, tal vez tú lo hayas escuchado algunas otras veces, pero hoy profundizaremos bastante en esto. Así dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Qué dice? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Dios es el eterno, recuerdan eso, pero también es la eternidad, y cuyo nombre es el Santo.
yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Lo repetiré. Amén. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Henos aquí, amado Señor Padre. Henos aquí, amado Señor Hijo. Henos aquí, amado Señor Espíritu Santo. Hoy, mi Dios, te hemos dado alabanza. Te hemos rendido tributo, gloria, oración. Porque tú eres el Santo, el único digno de recibirla. Porque tuyos somos ovejas de tu prado. Ahora, Señor, tú nos ofreces tu manjar, que es tu palabra que es viva, tu palabra que es perfecta, que convierte el alma, tus testimonios que son sencillos y que hacen sabio al sencillo. Mi Señor, abre nuestros sentidos espirituales para poder comprender y recibir las maravillas de tu ley. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Amén. La Escritura nos hace constantemente referencia a este tema. Tal vez algunos de ustedes ya saben para dónde va el asunto. Dijeron, ya sé de qué hablará el hermano. Y no lo hablaré yo, lo hablará el Señor. Siempre le digo a Dios, Señor, ¿qué quieres que le hable a tu pueblo? ¿De qué quieres que hable? Y Él me dice, hace unos días me recordó algo importante y me dijo así, quiero que no hables tú, déjame hablar a mí. Perfecto, Señor. Ciertamente, a eso se refirió el pueblo cuando recriminó a Herodes y dijo, voz de Dios y no de hombre. Hoy es muy importante que se considere esto, voz de Dios, no de hombres. Y yo solamente soy un instrumento, soy su boca en las manos del Señor. El tema se titula, de mi santidad. Hablaremos hoy de la santidad de Dios. Leímos en Isaías 57, verso 5, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Aleluya. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La Escritura nos enseña constantemente y menciona de manera frecuente a Dios como el Santo de Israel. Hablar de sus nombres es muy amplio. Hoy inclusive tocaremos algunos de ellos. ¿Recuerdan que Dios mismo cuando le habló a Moisés le dijo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Israel? Y yo añado, yo soy el Rey, el Dios de David, yo soy el Dios de Noé, yo soy el Dios de Leonardo, yo soy el Dios de Ludín, yo soy el Dios de Leito, yo soy el Dios de Génesis, yo soy el Dios de Antelmo. ¿Cuál sea tu nombre?
Dios te dice, yo soy tu Dios. Y yo soy, mi nombre es el yo soy, el santo. La escritura es clara al respecto. Yo soy el Dios santo. Cuando Dios le habla a su pueblo, una de las cosas que le recalca allí en Levítico 20:26 y en Levítico 19:2, escuchen, Levítico 19:2 dice de la siguiente manera: han de serme santos, porque yo soy santo. Han de serme santos porque yo soy santo. Y en Levítico 20:26 dice, serán santos porque yo los aparté de los pueblos para que sean míos. En la mañana, conversando con él, de pronto vino a mi mente una palabra y le dije, Señor, gracias por el privilegio de hacernos partícipes de tu llamamiento santo. Gracias, Dios, por sentarnos en lugares celestiales, allí junto a ti, amado Padre, junto a tu Hijo amado, junto a tu Espíritu Santo amado. Gracias, Señor. Pero también, gracias, Dios, por habernos escogido entre todas las familias de la tierra. ¿Alguna vez has pensado el privilegio que tuviste y que tienes hoy día? Que Dios te haya escogido a ti para ser de su familia, de su casa. Muchos de ustedes les aseguro que jamás han pensado en eso. El gran privilegio de que un día el alfarero haya tomado un pedazo de barro y lo haya escogido y lo puso aparte. Y el resto de la masa la hizo a un lado. Porque tomó ese pedacito de masa, de barro, y lo puso allí en su torno. Y lo empezó a moldear. Y lo empezó a dar forma. Porque él estaba fabricando un vaso de honra, en donde él vertiría su agua viva, una vasija en donde él depositaría sus riquezas. Ese barro, ese pedacito de barro, eres tú. Muchos tal vez jamás han pensado en ese privilegio tan grande. Pero así como eso es un gran privilegio, no un, sino el más grande privilegio que un ser humano pueda tener en esta tierra, es haber sido escogido por Dios para darle honra y gloria y alabanza a su nombre y a su presencia. Pero hay una demanda. Y Dios dijo, has de serme santo, porque yo soy santo. Porque yo te escogí y te aparté de entre los pueblos para que seas mío. El hermano Leo mencionó algo importante, que es poseer. Dios nos poseyó
por decirlo de esta forma. Pero dijo, te escogí de entre todas las familias de la tierra para que sean míos. Para que tú seas mío. Pero ¿sabes qué? Es importante que sepas que tienes que ser santo, así como yo soy santo. Tienes que ser santo porque yo soy santo. Hoy día, lo poco que se habla de santidad es refutado por el mismo pueblo de Dios. Lo poco que se habla de santidad es cuestionado por el mismo pueblo de Dios. A veces es muy común escuchar a los hijos de Dios decir, es que yo peco porque todavía estoy en la carne. Es que a mí mi pastor me ha enseñado, a nosotros nuestro pastor nos ha dicho que mientras estemos en este cuerpo de carne, seguiremos pecando, que no hay problema. Abogado tenemos para con el Padre. La pregunta es, ¿pecas porque vives? ¿O qué? ¿O vives para ¿O pecar? vives para pecar? Una cosa son las debilidades de la carne y otra cosa es las sinvergüenzadas de la carne. Y cuando se habla de santidad, muchos no les gusta. Por eso es que hoy día podemos ver congregaciones enormes, de miles, en donde la santidad brilla por su ausencia. Y como dije en alguna ocasión, mucha gente piensa que porque la congregación a donde se reúne, la presencia de Dios se manifiesta. O dicen, hay milagros, hay señales, hay prodigios. Dios está aquí. Es porque estamos bien. Te recuerdo una cosa. Lo que Dios nos ha enseñado es de que cuando Él escoge un lugar para hacer morar su nombre, Él es fiel a su palabra y Él es fiel a su promesa. Somos los hombres los que corrompemos su altar. Somos los hombres los que pervertimos su palabra, el evangelio de salvación. Por eso es que cuando se empieza a hablar de santidad, muchos se van de las congregaciones. Muchos empiezan a pegar de gritos y empiezan a señalar al hermano o a la hermana que habla de santidad. Los critican, los señalan, los juzgan. Y los primeros que protestan son aquellos que no quieren vivir en santidad. Solo quieren oír lo que quieren oír. Por eso Jesús recalcó, y muy importante, Él dijo, nuestro Maestro amado, el que tiene oídos para oír, oiga. Podemos leer en la Escritura, sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero ¿para cuántos de ustedes esta palabra es real en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes han hecho real esta palabra? Y han entendido lo que la palabra, lo que el Señor nos dice. Yo los aparté a ustedes de entre todos los pueblos para que me sean santos, para que sean míos. La característica principal de un hijo de Dios ante los ojos del mundo es su manera de vivir. Lo que el hermano Leo dijo hace un momento es cierto. Siempre le he dicho a la gente, oye, si te dices cristiano, si te dices evangélico, si te dices pentecostal,
si te dices hijo de Dios, si tú te dices que eres salvo, mira que se te note. Mira que se te note. Hay un sector en el pueblo de Dios que le llamamos nosotros de la secreta. ¿Sabe cuál es esa? Son los cristianos que pertenecen a un núcleo secreto. Solo ellos saben que son cristianos. O se dicen saber que son cristianos. Porque todo el mundo no lo sabe. Y créame, he conocido gente que en mi vida, después de años de convivir con ellos, me imaginé que fueran hasta ministros. Porque el testimonio de sus vidas ha sido un asco, un pésimo. Por eso es que a la gente no le escucha oír hablar de santidad. Porque el ser santos significa que tenemos que buscar parecernos cada vez más a Él. Pablo no se jactaba. Pero cuando Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, él tenía bases para afirmar algo así. Porque Pablo ya no era Pablo. No solo la imagen de Cristo estaba en él, sino que su misma presencia estaba en Pablo. Y hoy te pregunto, hermano, hermana, que me escuchas, que me ves. La imagen, la presencia de Dios está en ti. La gente que te rodea al ver tu testimonio, al ver tus buenas obras, ¿glorifican a Dios? ¿O eres causa de que el santo nombre de Dios sea vituperado y blasfemado? En Ezequiel, Dios se hace conocer como el Dios todopoderoso, como el Dios verdadero. Cuando manifiesta su santidad, Ezequiel 20. Del 40 al 44 dice: pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré y allí demandaré sus ofrendas y las primicias de sus dones con todas sus cosas consagradas. Gloria a Dios. Ven. ¿Sabe algo? Algo que tenemos bien claro es de que no solamente nuestras vidas deben ser santas y consagradas a Dios, sino todo lo que nosotros representamos. Es muy común ver hoy que aún lo que está consagrado a Dios, mire este teclado, mire este atril. Usted ve la guitarra, el bajo. ¿Sabía que todo eso está consagrado a Dios? Hoy se ha denigrado tanto el concepto o la idea o la doctrina, como usted lo quiera ver o entender, de lo que es la santidad, que aún las cosas consagradas a Dios se les dan usos viles en el mundo. Como incienso agradable los aceptaré cuando los haya sacado de entre los pueblos y los haya congregado de entre las tierras en que están esparcidos, y seré santificado en ustedes a los ojos de las naciones. Y sabrán que yo soy Yahweh, cuando les haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a sus padres.
y allí se acordarán de sus caminos y de todos sus hechos en que se contaminaron, y se aborrecerán a ustedes mismos a causa de todos sus pecados que cometieron, y sabrán que yo soy Yahweh, cuando haga con ustedes por amor de mi nombre, no según sus caminos malos, ni según sus perversas obras, oh casa de Israel, dice el Señor. Es necesario mencionar y recalcar, hermanos, que aún Dios escuche. El que tenga oídos para oír, oiga. A veces yo escucho cuando la gente dice, oye, te juro que esto, te juro que aquello. Cuando nuestro maestro dijo, no juren por nada, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Porque lo que es más de esto es pecado. La razón por la cual el Señor prohíbe jurar es porque cuando una persona jura, entre otras razones, es porque a veces quieren afirmar y confirmar algo que puede no ser cierto. Algo que Dios demanda de sus hijos es honestidad, sinceridad, franqueza, rectitud, palabra de verdad. Por eso Jesús, el Maestro amado, dijo, no juren, ni por lo alto ni por lo bajo, que tú sí sea sí y que tú no sea no, porque lo que es más de esto es pecado. Y sin embargo nos encontramos en la Escritura que Dios jura por su santidad. ¿Sabe cuán perfecta es la santidad del Altísimo? Que Él mismo jura por su propia santidad, así como jura por sí mismo. Amós capítulo 4, verso 2 dice, Yahweh el Señor juró por su santidad. Es tan importante la santidad que aún Dios jura por su propia santidad. Génesis 22, del 15 al 18 dice, Génesis 22, me equivoqué, estoy en el 15. Y llamó el ángel de Yahweh a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Yahweh. No leeré todo el pasaje, ustedes solo anótenlo y después, con tiempo, léanlo, estudienlo, analícenlo, oren a Dios y busquen su revelación, su inspiración. Dice el Señor, por mí mismo he jurado, dice el Señor. Imagínense nada más qué tan importante es la santidad de Dios y para Dios, que Él jura por su santidad, así como jura por sí mismo. Y no es que Dios necesite recalcar algo, porque Dios no es hombre que mienta, ni es hijo de hombre que se arrepienta. Dios dijo y así hará. Dios dijo y así será. Pero sin embargo Dios, en su soberanía ilimitada, nos enseña que Él jura por su santidad y también jura por sí mismo. La santidad
así como la presenta, como la expone la Escritura, parece como si fuera sinónimo de su misma presencia. ¿Sabe qué es sinónimo? Ya le expliqué la vez pasada. Algo que es igual a. Cuando hablamos de su nombre, recalcamos eso, que su nombre es como su misma presencia. Que cuando tú invocas su nombre, estás realmente invocando su presencia. Literal. Hablar de su santidad es hablar de su misma presencia, de su misma divinidad, de su misma esencia. Recuerden que Dios no es como, inclusive las traducciones bíblicas lo mencionan, hablan de la naturaleza de Dios. Pero no hay tal naturaleza, porque Dios no es natural. Es hablar de su esencia, lo que Él es, de su sensibilidad, lo que Él siente. Y hablar de su santidad es hablar de su misma esencia, de su divinidad, de lo que Él es, de lo que Él siente. Leemos el libro de Levítico. Todo el libro de Levítico está dedicado a la santidad. Para aquellos que tal vez nunca se habían dado cuenta, el libro de Levítico está dedicado a la santidad de Dios. Toda la Escritura nos habla de la santidad de Dios. Toda. Para aquellos que menosprecian el tema, para aquellos que no quieren escuchar, que sin santidad nadie verá al Señor. Toda la Escritura habla de ello. Pero el libro de Levítico está dedicado al tema de la santidad. Imagínense, hoy día, las sociedades bíblicas, el Vaticano y varias sectas, entre ellas mormones, testigos de Jehová, están negando el Pentateuco, están negando los primeros 5 libros de la Escritura porque dicen que no son inspirados por Dios. Solo deben ser, dicen, considerados históricamente, pero no espiritualmente. Imagínense nada más, el libro de Levítico nos enseña mucho o casi todo lo que es referente a la santidad de Dios, a su esencia. Y lo triste de esto es que no solamente el mundo quiere borrar todo vestigio, toda señal de la esencia de Dios, también su pueblo hoy día niega mucho de los preceptos de santidad de los cuales Dios nos habla en su palabra. La santidad se debe considerar en Dios no como uno de sus atributos. Y escúchame bien, escuchamos hablar de que Dios es amor, de que Dios es justicia, de que Dios es bondad, de que Dios es eterno, de que Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Pero la santidad, escuchen, esos son atributos de Dios. Son parte de su esencia. Pero la santidad, escuche bien, en sí misma es su carácter. Es su carácter. Tal vez no lo entiendas de esta manera o estés tratando de discernir lo que estás escuchando hoy. Pero la santidad, considerada en sí misma,
es hablar del carácter de Dios. A veces cuando oramos decimos, Señor, pon tu carácter en mí. Sí, está bien. Pero fíjate lo que estás orando. Porque si tú no estás dispuesto a vivir una vida santa ante Dios y ante los hombres, entonces nunca podrás tener la imagen de Jesús, la imagen del Padre, la imagen del Espíritu Santo. ¿Has notado que el nombre del Consolador es Espíritu Santo? Espíritu Santo. Ser santos, de hecho, la palabra santo deriva de una raíz etimológica que significa estar apartado, separado. Santo significa estar separado. Por eso el Señor recalcó y dijo, yo los aparté, los llamé y los aparté de entre todos los pueblos para que me sean santos, así como yo soy santo, porque yo soy santo. Hoy día el pueblo pretende vivir inmerso en el mundo. Se habla mucho de idolatría y algún día, si Dios nos permite enseñar acerca de este tema, veremos cuánta inmundicia hay en medio del pueblo de Dios. Sodoma y Gomorra habitan en medio de su pueblo. Hoy, como dice la Escritura, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Es muy común en pláticas entre hijos de Dios con mundanos. No se distingue quién es quién. Y se los digo en serio. En verdad, hoy ver a un supuesto cristiano, sobre todo en los jóvenes, para quienes ir a la iglesia es como ir a un club social. No hay una verdadera transformación en sus vidas. Cuando Dios me permitió ejercer un pastorado, era muy común que cuando los jóvenes nuevos llegaban, escuche, jóvenes nuevos, jóvenes, no estoy hablando de viejos, no estoy hablando de gente adulta, estoy hablando de jóvenes, 20añeros, 30añeros, a veces menores de 20 años, que llegaban por primera, segunda, tercera vez a las reuniones y quedaban asombrados y decían, oiga pastor, ¿no que eso era malo? Y se quedaba uno pensando, ay Dios, ¿qué les dices? Cuando ellos veían las conductas de otros jóvenes, cuando veían las conductas de los hermanos, de las hermanas, o ¿por qué no decirlos? Hasta las conductas de los ministros. Y ellos acabados de llegar, siendo nuevas criaturas, nuevecitos en el Evangelio, en el Señor, discernían y decían, oiga, pues, no que eso era malo. Yo pensé que eso era malo. Yo creía que eso no se debía hacer. Oiga, es que yo vine aquí pensando que... Y muchos de ellos se regresaban al mundo. Le decimos a Dios, Señor, pon tu carácter en mí, pero no nos damos cuenta que lo que realmente estamos pidiéndole a Dios, Señor, hazme santo, así como tú eres santo. Pero eso sí, cuando Dios empieza a exigir, cuando Dios empieza a demandar santidad de nuestra vida, es cuando nosotros empezamos a protestar. Y muchos se van de la iglesia. Cuando el ministro empieza a enseñar y hablar de la santidad de Dios, muchos se paran enojados y dicen, no, aquí son muy religiosos, aquí son muy fanáticos. Recuerdo, y en alguna ocasión lo mencioné, ese hombre, ese pastor, que empezó a prohibir que los hermanos fueran y se hincaran
allí en el estrado. Porque empezó a decir y a enseñarle a la iglesia que esas cosas eran exageradas, eran de fanáticos, eran de religiosos. ¿Y cuántos hoy en día niegan todo eso? Y así lo enseñan a la iglesia, así lo enseñan a las ovejas. Que si tú te hincas, que si tú lloras, que si tú das signos, muestras, o das muestras de ese tipo de cosas, hincarte, llorar, gemir, clamar, eso es de religiosos, de fanáticos. Cuando tú dices, hermano, es que eso no está bien, eso que estás haciendo está mal, no seas exagerado, no seas fanático. Quiero pensar que cuando estemos ante el gran trono de Dios, el gran trono blanco, y Dios nos empiece a juzgar por las cosas escritas en sus libros, a ver con qué cara le decimos a Dios, oye Dios, es que la verdad eras bien exagerado, eras bien fanático, Señor, eso era muy religioso, Dios, yo viví un tiempo de modernidad, esas cosas eran para los de antes. Por eso mucha gente niega muchas cosas del Antiguo Testamento. Porque dicen que el Antiguo Testamento ya es obsoleto. ¿Quién les dijo eso? El Antiguo Testamento es tipo y figura del Nuevo. Y muchas cosas que en la antigüedad se hacían físicamente, ahora son espiritualmente. Por eso es que la gente no puede entender, no puede discernir la palabra de Dios, porque solamente toma lo que le conviene. Hace días, analizando una palabra, oraba a Dios y le dije, Señor, qué curioso, qué interesante. Un tipo y figura, fíjense bien, escuchen bien. A eso le llamamos en el ambiente de la teología tipos y figuras. Tipos y figuras. Analizando cómo es que el pecado entró en el mundo, cómo es cuando la serpiente fue con Eva y la convenció. Escuchen bien, la convenció. Le ofreció el fruto de la tierra. Mucha gente dice, hermano, ¿fue una manzana? Pues yo no sé qué fruto era y nadie lo sabe. Aquel que diga que fue tal fruta es un mentiroso o una mentirosa, porque nadie sabe. La Biblia dice, la Escritura enseña que era el fruto del árbol del bien y del mal. ¿Cierto, hermano Leo? Bien. No era una manzana. Quítese esa idea tonta. Son idioteces que han enseñado a lo largo de los siglos, y hasta yo he escuchado hasta pastores diciendo que era una manzana. ¿De dónde sacan eso? No fue el fruto, fue el acto de desobediencia. A eso, ese era el pecado, no haberse comido el fruto, fue el acto de haber desobedecido a Dios. No comerás de ese árbol, le dijo. Y Eva fue y arrancó el fruto y se lo ofreció a su marido. Y su marido comió. Como hoy día muchos hombres prefieren seguir los consejos de sus mujeres que consagrarse a Dios. Y en ese momento fueron abiertos sus ojos. Cuando Dios, escuchen, cuando Dios llegó y le dijo, ¿dónde estás? Y ellos le dijeron, es que escuchamos tu voz y vimos que estábamos desnudos y corrimos a escondernos. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Y hablar de desnudez no solamente es la desnudez física, sino la desnudez espiritual. Para aquellos que cuestionan mucho la vestimenta, y escúchenme, algún día Dios, si Dios permite hablar de la vestimenta, nos daremos cuenta que este problema viene desde el Génesis. La vestimenta, escucha, puede significar desnudez.
o puede significar revestirnos de su gloria. Y dice que el Señor tomó pieles y los vistió con ellas. Vistió a Adán y a Eva con las pieles. ¿De dónde salieron las pieles? Obviamente Dios fue el primero que hizo un sacrificio de un animal inocente. Porque eran pieles de animales. Dios derramó la sangre de animales inocentes para cubrir el pecado de sus hijos. ¿Estás entendiéndolo? Claro que sí. Más claro ni el agua. Dos cosas importantes. El pecado entró a través del fruto de la tierra. Y la redención, la remisión de los pecados fue por el derramamiento de la sangre de animales inocentes. Vamos a la segunda parte. Tipos y figuras. Cuando Abel y Caín ofrecieron ofrenda a Dios, Caín ofreció el fruto de la tierra y Abel ofreció la sangre de lo mejor de sus rebaños. Por eso es que Dios miró con agrado el sacrificio de Abel y con desagrado el sacrificio de Caín. ¿Ustedes creen que Caín no sabía que el único sacrificio que Dios, la única ofrenda que Dios aceptaba era la sangre de un animal inocente? Sí lo sabía. Pero aquí la pregunta que yo le hice a Dios fue: Señor, ¿quién educó a quién? ¿Quién educó a quién? Hablando de la familia. ¿Quién educó a Abel? ¿Quién educó a Caín? ¿Adán? ¿Eva? Por esa razón Dios rechazó y miró con desagrado la ofrenda de Caín. Hay muchos, yo oigo que teorizan muchos pastores de que por qué rechazó la ofrenda y que por qué aceptó la de Abel, y que fue por eso. Porque el primer sacrificio, el primer derramamiento de sangre de animales inocentes lo hizo Dios para cubrir la desnudez de sus hijos, para cubrir el pecado. Porque el pecado entró a través del fruto de la tierra. ¿Estás discerniendo, hermano, lo que estás escuchando? Amén. Y Abel sabía eso. Por eso él fue y tomó de lo mejor de sus rebaños y sacrificó, derramó sangre por sus pecados. Pero Caín dijo: voy a hacer lo que hizo mi mami. Ay, Dios de mi vida. Voy a hacer lo que hizo mi mamá Eva. Le ofreceré lo mejor del fruto de la tierra a Dios. Por eso cantan esa canción de la mami, 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 de la mejor. Digo, ahí sí ya, ustedes pueden tomarlo como quieran. Pero yo me imagino que Caín, porque dice Juan, allá en Primera de Juan, no recuerdo el capítulo ahorita, ustedes búsquenlo después. Dice: ¿por qué Caín mató a su hermano Abel? Dice: porque las obras de Abel eran justas y las de Caín eran malas. Y Caín obviamente pues estaba enojado con Dios, como muchos hermanitos que están enojados con Dios y se desquitan con su obra. Y Caín quiso vengarse de Dios, matando, dañando lo que Dios amaba. Esos son tipos y figuras. Ahora yo te pregunto, ¿el Antiguo Testamento será válido en muchos de sus aspectos? Sí lo es. Porque allí encuentras tipos y figuras de lo que Dios es y de la obra que Dios hizo desde que envió a su Hijo aquí, a esta tierra, para morir por nosotros. Así que antes de calificar el Antiguo Testamento de manera literal, pídele a Dios discernimiento para que te des cuenta, para que Dios te muestre que muchas de las cosas que el Antiguo Testamento señala
son tan vigentes hoy en día como en el día de ayer. Pero muchas de esas cosas no son vigentes físicamente, porque son tipos y figuras. Tipos y figuras. Y que nadie te convenza de lo contrario. La Escritura dice se ha de discernir espiritualmente. Aquellos que niegan el Antiguo Testamento es porque están en la carne. El espiritual discierne las cosas del espíritu, aún las de la carne. El carnal no puede discernir las cosas del espíritu, dice. Imagínense nada más que de ahí de la historia de Adán y Eva y de Abel y Caín podemos encontrar la explicación del por qué para Dios hay cosas que no son permitidas para su pueblo, como la forma de vestirse. La Escritura nos habla acerca de estar desnudos, y no habla de lo físico solo, sino de lo espiritual, desnudos. Es decir, Él ve nuestra desnudez, nuestro pecado. Cuando Dios le envió, le dio los mandamientos a Moisés y le dijo que no hagas, cuando tú levantes altar a mi nombre, no le pongas gradas, es decir, no le pongas escalones. No le pongas escalones, fíjate bien, no le pongas escalones. Para que no vea yo tu desnudez. Ay, carambas, no le pongas escalones. Y sí, tiene lógica, porque si tú, considerando la manera de vestir de los antiguos, que llevaban manto, que llevaban su vestido, en el sentido literal vestido, pero de hombre, obvio, cuando abajo no llevaba nada, solamente una especie de taparrabo, por decirlo de esta forma. Ropa especial que Dios les ordenaba a ellos, a los sacerdotes. Y cuando ellos, al subir escalones, era descubierta su desnudez. Pero si lo vemos desde el lado espiritual, desde la perspectiva espiritual nos damos cuenta que tiene que ver con pecado. La desnudez. Mostrar el cuerpo. Escucha, mostrar el cuerpo en cualquiera de sus formas y en cualquiera de sus medidas puede significar pecado, desnudez. Pero en fin. La Escritura expresa cuando se refiere a la santidad de Dios su inefable pureza y su horror, su asco hacia todo lo que es malo. ¿Sabías que Dios siente asco hacia el pecado? Amén. Él siente asco hacia el pecado. Pero también quiero decirte esto. Dios siente asco por sus hijos o hacia sus hijos cuando sus hijos viven o vivimos en pecado. Él se asquea. Cuando nosotros estamos haciendo lo malo, cuando nosotros estamos contrariando a Dios, cuando nosotros estamos infringiendo sus leyes, su palabra, cuando nosotros corrompemos su altar, cuando nosotros estamos fuera de su voluntad, Dios se asquea de nosotros. Puedes cuestionármelo si quieres. La próxima semana, si Dios nos permite, hablaremos acerca de esto. ¿Cómo es que Dios siente asco hacia todo lo que conlleva el pecado? Por eso es que afirmamos que toda esta situación que se está dando hoy día tiene como propósito, entre otros, depurar a su pueblo. Hoy más que nunca ha sido manifestada toda la porquería de su pueblo.
Dios está trayendo juicio, no solo a las naciones, Dios está trayendo juicio a su pueblo. Porque es necesario que el juicio de Dios comience por su casa, dice. Y si primero comienza por su casa, ¿cuál será el destino de aquellos que no conocen a Dios? Y peor, que lo rechazan. Santidad, hermano. Santidad. Estaremos hablando acerca de esto. Para que sepas en dónde estás parado y cuál es realmente tu lugar ante los ojos de Dios, el tuyo. El verdadero termómetro en la iglesia, para poder saber qué tan bien estamos ante los ojos de Dios, es su nivel de santidad. Escucha, no hay mejor termómetro. Tú con un termómetro mides la temperatura física. Dices, bueno, cuando el niño tiene calenturita y le pones el termómetro y, ay, Dios, tiene 38, ay, tiene 39, ay, tiene 40. Bueno, si Dios pone su termómetro, por decirlo de esta forma, en medio de su pueblo, ¿qué diría? Hay un termómetro que se llama santidad. Ese termómetro nos dice y nos enseña qué tan bien o qué tan mal estamos ante los ojos de Dios. Inclina tu cerviz y cierra tus ojos y dale gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es fiel. Tu palabra es fiel y es verdadera, Señor, y hace sabio al sencillo. Tus mandamientos son rectos, todos justos. Son deseables más que el oro, más que mucho oro afinado, y son más dulces que la miel que destila del panal. Hoy, mi Señor, saboreando esa rica miel que sale de tu boca, quiero darte gracias por endulzar mi vida con la dulzura de tu presencia. Quiero darte gracias, Dios, por el privilegio tan grande de que haberme escogido de entre todas las familias de la tierra para ser llamado puro y sin mancha delante de ti. Por hacerme partícipe de tu llamamiento santo, Señor. Por sentarme en los lugares celestiales junto con tu amado Hijo y con tu amado Espíritu ante tu presencia, Dios, amado Padre. Gracias por tus hijos que hoy escucharon tu palabra y aquellos que más adelante a través de la tecnología la escucharán. Te ruego como siempre, mi Dios eterno, que incrustes tu palabra, que le pongas tu sello y que le des permanencia en el espíritu humano, más allá de la mente, más allá del alma, más allá del corazón, en el espíritu humano, Dios. Para que sea puesta por obra, para que no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Dios, declaro, mi Señor, tu santidad sobre tu pueblo, para gloria de tu nombre. Amén. Y amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea en sus vidas. Si Dios nos permite, aquí estaremos el próximo domingo a las 11 de la mañana, tiempo de México, compartiendo la palabra. Seguiremos hablando de la santidad. Shalom Adonai. Gloria a Dios. Amén.